Bien, amigas y amigos, episodio número 24 de nuestro reporte para los despiertos. Regresamos nuevamente con nueva información. Ha llegado a nuestras manos un nuevo libro que se llama Los años 2000 según Nostradamus, de Henry Collins. Llegó de manera increíble en una feria de libros, y era el único ejemplar que quedaba. Este libro es del año 2002-2003, así que tiene 20 años. Pero la información es totalmente actual. Ustedes saben que el tiempo es relativo, como lo dijo Albert Einstein. Entonces, es más, lo que se dice aquí se está cumpliendo en este momento, o es una confirmación de lo que se profetizó. Entonces, por eso mismo tiene unas connotaciones fabulosas y complementa lo que hablábamos en el reporte anterior del libro sobre Nostradamus según la percepción del maestro Saint Germain. Entonces, siempre hay conexiones que aparecen, y obviamente, más que buscar, lo importante es encontrar. Y bueno, este libro trae un montón de información impresionante que está conectada, obviamente, con lo que está pasando en el año 2023. Y sobre todo porque, viendo este caos mundial y este desorden después de la psicoplandemia de C-19, pues hay una explicación muy interesante, y se nos olvida que según los yugas de la India, los ciclos cósmicos, los 4 ciclos cósmicos de la India, estamos saliendo del Kali Yuga, que es la era de hierro, la más densa, la más pesada. Y saliendo de la era de hierro, pues vamos a saltar a la de oro. Entonces la transición es brusca, y la maldad que hay en el mundo se resiste a desaparecer precisamente porque el salto es de la era de hierro a la era dorada. Entonces ellos se van a fritar, se van a quemar. Por eso esto está tan alborotado. Por eso esto está tan loco. Por eso esto está tan extremo. Porque la maldad está saliendo de la cañería. Porque va a desaparecer. Entonces, por eso mismo la estamos viendo en carne viva. Y esto son señales. No es que el mundo se va a acabar y esto es un caos. Más que eso, toda la maldad mundial son señales de que estas cosas que fueron profetizadas son ciertas, se están confirmando, las estamos viviendo, y entonces así le bajamos la neura si lo vemos como señales. Si entendemos, como dijo el comandante Safiel, si entendemos como los avisados que somos, más que los despiertos, los avisados que somos, aunque bueno, este es el reporte para los despiertos. Obviamente esta información es para todo el mundo, sí, pero no todo el mundo es para esta información, siempre lo repetimos. Como los avisados, entonces cuando las cosas pasan no nos sorprenden, no nos cogen fuera de base. También por eso hay que enterarse de estas cosas, para que cuando estos asuntos locos mundiales aparezcan, lo veamos como señales y no como eventos definitivos de un final o de una crisis que nos puede afectar directamente. Aunque lo haga en nuestras vidas, en nuestras rutinas materiales, pues simplemente no le damos el poder que le dan las personas que no conocen de esto. No le damos el poder, ni la trascendencia, ni la tragedia que le dan las personas que no están instruidas en estas cosas, que no ven el gran panorama, ¿no? Como dicen los norteamericanos, the big picture. Entonces eso es lo que pasa. Y también pues no caemos en las trampas de la manipulación, porque sabemos que por encima de eso, los que manipulan simplemente son fichas de un ajedrez cósmico controlado por la gran inteligencia universal, que es buena y es de la luz, pero simplemente
son cosas que tienen que pasar porque son partes del ciclo en el que estamos, que es el fin de la edad de hierro para entrar en la edad dorada. Muchos ya lo llaman pasar de Piscis a Acuario. Entonces en el agua es cristalina, pura, donde se limpia el caos de Piscis, y pues de ahí viene esta corriente de energía que estamos viviendo, y es un choque de energías. Entonces, de hecho, esta guerra política mundial también es una guerra espiritual, porque también hay un juego de luz y sombras, hay un juego de oscuridad contra la luz, y obviamente la oscuridad está muy salvaje porque no le queda tiempo. En el Apocalipsis ya se dijo que durante el tiempo en que Dios liberaría, le quitaría las cadenas a Satanás, él tendría más o menos 1000 años antes del fin de los tiempos, que es donde estamos, y entonces como no le queda tiempo, está haciendo todo a la loca, ¿no? Alborotado, y esto implica que todos sus minions o sus seguidores o sus perversos fanáticos pues estén desquiciados porque no les queda tiempo. Es decir, cuando la maldad está más alborotada, por eso dicen en la Biblia, cuando vengan estas señales, alégrense, porque eso quiere decir que la maldad pronto va a desaparecer y pronto va a regresar el Hijo del Hombre con el ejército del cielo, y va a reinar de nuevo la luz del amor en el planeta Tierra. Entonces, son señales de que la luz va a desaparecer, que la oscuridad va a desaparecer y que la luz se va a imponer a través del regreso del anciano de los días, ¿no? Que es como se llama a la segunda venida de Cristo, ¿no? O el león de Judá, que es en lo que creen los rastafaris, en la religión rastafari de Jamaica y las Antillas, ¿no? Muy conocidos por Bob Marley. Bueno, entonces este libro, Nostradamus, de Henry Collins, en los años 2000, según Nostradamus, habla de realmente cómo funciona estas profecías, cómo se aplican en el nuevo milenio, ¿no? Que es donde estamos, ¿no? Ya siglo XXI, tercer ciclo de la humanidad. De hecho, al tercer día se resucitará, es porque al tercer ciclo o al tercer milenio de la humanidad moderna resucitaremos, pero para resucitar hay que morir, y la muerte siempre será algo traumático, y eso es lo que ocurre en este nivel, ¿no? De hecho, ya ocurrió la Semana Santa católica o judeocristiana, y es un recordatorio de eso, ¿no? Que tenemos que pasar por una crisis, porque Jesús pasa por los 40 días de oscuridad en el desierto, pasa la crisis en el desierto, sale a dar su mensaje, ocurre el evento traumático de la pasión de Cristo, el Vía Crucis y la crucifixión y la tortura y la muerte, para al tercer día resucitar y dar el testimonio, ¿no? Es el último gran mensaje, ¿no? La muerte no existe. Pues aquí estoy yo para demostrarlo 3 días después. Cuando él dice que destruyan este templo, que yo lo reconstruí en 3 días, no se refería al gran templo de Israel, ¿no? Que por eso los fariseos lo llamaron blasfemo, ¿no? Porque pensaron que él hablaba del gran templo de Jerusalén, y no era así. Él estaba hablando de este templo, ¿no? Del templo físico. Destruyan este templo físico, o sea, mi cuerpo, Jesús habla, y yo lo levantaré en 3 días. Fue exactamente lo que hizo, ¿no? Lo torturaron, lo crucificaron, lo mataron, entre comillas, y al tercer día regresó, volvió a levantar el templo. Fue otra de las palabras proféticas de Jesús que se cumplió, y es el Jesús resucitado el que está hoy vigente en el mundo, cuando las iglesias católicas intentan imponernos el Cristo crucificado, torturado y ensangrentado, cuando ya no debería ser el símbolo de esa iglesia, ¿no? Entonces ahí se da cuenta uno también esa manipulación a través de la culpa, que por tu culpa a él lo crucificaron. Entonces, si la reencarnación no existe, según los católicos o los cristianos, ¿por qué Jesús murió por mí si yo no estaba vivo en esa época? Y si yo nací hace 30 años, Jesús ya estaba resucitado, no podía haber muerto por mí cuando yo nací. Entonces son incoherencias donde se manipula a través de la culpa y el castigo, ¿no? Pero bueno, vamos al libro porque
las introducciones son necesarias, sin embargo, hay que contextualizar lo que vamos a hablar. Y esto dice así, ¿no? Dice, el caos de la época actual no deja presagiar nada bueno para el futuro inmediato, ¿no? Obviamente este libro, como ven, la portada están las Torres Gemelas. Entonces este libro es del año 2003, 20 años. Entonces obviamente es esa puerta que se abre. Las Torres Gemelas son dos pilares que se caen, que son los dos pilares que siempre están en los templos salomónicos, babilónicos, egipcios, los dos pilares que tumba Sansón cuando le cortan el pelo, y son los dos pilares que sostienen un portal. Y cuando los pilares se caen, el portal queda abierto sin control. Eso es lo que pasó en el 2001, ¿no? Con las Torres Gemelas. Hay en el ambiente algo que todos presienten, ¿no? El inconsciente colectivo sabe que algo cambió, ¿no? Que algo está ocurriendo, no lo pueden explicar qué, pero el inconsciente colectivo lo siente. Aunque para muchos es solamente un crescendo cada vez mayor de desorden y confusión. Entonces ese caos aparente, esa anarquía aparente, es la señal de que esto va a cambiar. Se trata en verdad de un proceso de disolución necesario para la vida misma. También el grano de trigo, para cambiarse en la espiga y convertirse después en pan, debe primero pudrirse y fermentarse. En las cosas humanas todo debe cambiar y transformarse para realizar la vida. De otro modo no sería vida, sino solo muerte. Son los ciclos naturales de la vida. Para que la vida se perpetúe, debe haber un ciclo en el que se reprime, se descompone para convertirse en otra cosa que se renueva, ¿no? Ese es el asunto del fertilizante, del compost, etc. Lo que se renueva vive verdaderamente, porque contiene en sí la fase de decadencia, que es bajar para subir después, ¿no? Según todas las profecías, es que de eso habla el Kundalini de los hindúes, ¿no? Bajar para subir después, la reactivación de los chakras, hasta activar el chakra divino. Todo está conectado. Según todas las profecías, durante estos últimos 30 años, el mundo asistirá a terribles revoluciones. Es lo que estamos viviendo ahora, ¿no? Del 2001, que ocurre en las Torres Gemelas, al 2032, que es el ciclo maya donde se reactiva la purificación y la iluminación, ¿no? Desde el 92 al 2012 es el tiempo del no tiempo, y del 2012 al 2032, que esos son otros 20 años, es decir, dos catunes, que son ciclos de 20 años, del 92 al 2012, y el otro del 2012 al 2032, que es en el que estamos ya entrando, o sea, nos quedan 9 años para llegar ahí. Pues el mundo asistirá a terribles revoluciones. Revolución no son revoluciones políticas o como la usurpada revolución comunista, no, sino es reevolución, volver a evolucionar, ¿no? La necesidad cíclica de una periódica renovación llevará primero a una destrucción de todo aquello que durante siglos ha sido la base de la civilización, para dar lugar en segunda fase a la construcción de una sociedad nueva sobre fundamentos distintos. Es la nueva era, el nuevo ciclo, el nuevo tiempo. Bien. Quien tiene ojos para ver y mente para comprender podrá persuadirse de que ha comenzado ya lo que desde hace tiempo había sido profetizado por todas las doctrinas proféticas del mundo, los Hopis, los mayas, las profecías de la Gran Pirámide, el Apocalipsis, de San Juan en la Biblia, profecías de Edgar Cayce, de Claire Prophet, profecías de todo tipo, ¿no? Las de Parravicini, las de Nostradamus, en fin. Bueno, desde hace años asistimos a la demolición del viejo edificio, piedra tras piedra. Advertimos el tambalear de columnas que se creían inamovibles. La familia, el Estado, la autoridad, la religión, la sociedad ya están en condiciones que solamente pocos años atrás hubiera sido imposible concebir. Los valores de autoridad, de moral, de propiedad son muy distintos a los de antes. Entonces eso lo explica muy bien José Luis Parisi cuando habla que los 4 jinetes del Apocalipsis son las 4 condiciones que rigen la vida moderna, que son ciencia, religión,
política y economía. A cada caballo del Apocalipsis le corresponde una. La última que vivimos, la más reciente, fue el caballo blanco, y ahí dice en el Apocalipsis al que se le da una corona para que gobierne en el mundo y se adueñe de las vidas de muchos. Entonces así fue, ¿no? Una corona, bicho, y para que tomara poder sobre el mundo durante 1260 días, ¿no? ¿Cuánto fue? Son 3 años, ahí llevamos el tiempo de esta psicoplandemia que fue así, ¿no? Entonces ahí está, es una evidencia de eso, en nuestras narices está. El que tenga ojos que vea, ¿no? Bueno, fuerzas avallazadoras siempre crecientes no desisten de la continua tentativa de destrucción. Sí, en parte vemos hoy ya muchos escombros. Otras resistencias se van resquebrajando por momentos. Entonces viene Segunda Guerra Mundial, Guerra de Vietnam, Guerra del Golfo, Guerra de Irak, y ahora el conflicto en Ucrania-Rusia. Pero está en la Biblia, ¿no? Rumores de guerras y rumores de guerras. Están las profecías de Jesús en Mateo 24. Son confirmaciones. Bueno. Otras resistencias se van resquebrajando por momentos, tanto como para hacer pensar en un cúmulo de ruinas como epílogo de la trágica lucha. Pero la vida es un devenir, siempre hacia lo mejor, movimiento constante, siempre hacia lo mejor. Lo que cae ha dejado de cumplir su función, realizada en el tiempo, debido no adecuada ya para otros tiempos, ¿no? Entonces, lo viejo muere para que lo nuevo venga. Por eso está este alboroto de la maldad, porque ellos tienen que salir a dar la cara para que veamos quiénes son, cómo funcionan, cómo operan, para entender que ese no es el camino y que ellos son los que van a desaparecer, ¿no? Que su narrativa es falsa, que es manipuladora, para que entendamos que por ahí no es y tomemos el otro camino, que es el de la luz, ¿no? Bueno, estamos en la conclusión de una de las épocas más grandes de la historia humana. Ya desde finales del pasado siglo se han ido formando y creciendo cada vez más acentuadamente los elementos que la deberían constituir. No hay actividad humana que no revele esta nueva orientación. Es decir, todo conduce a que el ser humano entre en una crisis para que haga el trabajo espiritual de ser un despierto, de ser un iluminado, entre comillas, o de darse cuenta que el reinado del ego no funciona. Este cuento en el que estamos ahora de las redes sociales, donde todo es yo, la selfie, es para que, como cuando se toma el yagé o la ayahuasca, nos confrontemos a nuestro propio ego y nos demos cuenta que ese es un yo falso al que no debemos darle poder. Y entonces el otro yo del que habla Edgar Tolle en su libro El poder de la hora, es ese otro yo que es la conciencia, que se empieza a dar cuenta que hay un ego y hay un otro yo que puede ver el ego. Entonces, ¿cómo así que quién es ese yo? Porque él entra en una crisis de suicidio y él dice que él quiere, está cansado de sí mismo y quiere morir. Entonces, ¿quién es ese mí mismo del que estoy cansado? ¿Y quién es el que se está dando cuenta que hay otro mí mismo que se quiere morir? Entonces es cuando él se da cuenta que tiene una conciencia aparte de su ego, y entonces entiende que cuando él reflexiona o piensa desde esa conciencia no quiere matarse, solo lo hace cuando lo hace desde el ego. Entonces el ego es el yo falso que quiere llevarnos al lado oscuro para que la conciencia no tome el control de lo que somos. En fin, bueno, seguimos. Los elementos negativos destructores quieren revestirse de la apariencia de la nueva sociedad, ¿no? Es esta Agenda 2030, el globalismo mundial, estos progresistas socialistas, neocomunistas que están ahora en Latinoamérica, en fin, ¿no? Son los espejos de lo que se dice aquí, ¿no? Más allá de que hablemos de cosas políticas, estos políticos están mostrándonos, son la cara de esa oscuridad que está intentando engañarnos, ¿no? Bueno, y confunden las ideas y engañan a los ingenuos, pero no serán ciertamente ellos los que construyen la futura sociedad, que entonces sería seguramente peor que la actual. Es decir, la sociedad a la que ellos nos quieren llevar va a ser peor,
vendiéndonos que es por nuestro bien, ¿no? Eso ya está decodificado en estos asuntos de lo que se destapa con las agendas oscuras, ¿no? Club Bilderberg, Illuminatis, Agenda 2030, Agenda 21, el Consejo de Relaciones Exteriores, el Club de Roma, la Nobleza Negra de Venecia. Todo eso lo explica muy bien Daniel Sturin en sus libros, ¿no? Bueno. Solamente sobre el amor podrá fundarse una construcción que dure, ¿no? Entonces lo dice Brian Weiss en sus libros, ¿no? Solo el amor es real, ¿no? Es el amor más que algo intangible, es la fuerza más poderosa del universo, y solamente el amor real, el amor universal, no el amor romántico, que es parte de eso, es una subcultura del amor universal. Solo ese amor universal puede ser la base de la nueva civilización, y los que no sean capaces de sentir amor en sus corazones, estos preádámicos que no tienen alma, no tienen espíritu, no tienen el sentimiento original de un ser de luz, de un espíritu de luz, pues ellos no serán los que puedan fundar la nueva civilización. Por más dinero, poder, ciencia, tecnología, conocimientos, si no hay amor, si no hay espíritu, eso no tiene futuro, porque no vibra en la frecuencia nueva que viene, ¿no? Solo los hombres mejores o los seres humanos mejores podrán formar una sociedad mejor. Solo los otros se ilusionan con instaurarla sobre la materia y mantenerla con la violencia. Reformar las estructuras sin reformarse a sí mismos. Solamente humanos materialistas y superficiales pueden ser víctimas de esta ilusión porque ignoran las verdaderas leyes de la vida. Entonces vamos a esta historia de las 7 leyes espirituales de Hermes Trismegisto, o las 7 leyes espirituales que están explicadas por Fernando Malcún en los videos de las profecías mayas. Están en YouTube, profecías mayas de Fernando Malcún, ahí se explican las 7 leyes espirituales. Bueno, lo que está sucediendo en estos años, revoluciones, conflictos, guerras y todavía más, el caos que caracteriza los tiempos actuales con las agitaciones sociales, la decadencia de las costumbres y el materialismo emergente, forman parte del proceso de descomposición de una sociedad materialista que deberá renacer completamente cambiada, no solo en las estructuras, sino sobre todo en los humanos y en las ideas. Las profecías traídas a estas páginas desde la más antigua del Kali Yuga, por eso hicimos la introducción del Kali Yuga, a las más recientes comunicaciones profético-inspirativas, lo repiten con insólita claridad. El fin de esta generación adámica o preadámica, está descrito con tonos dramáticos. Entonces va a haber un caos para la limpieza. Hasta hace poco tiempo muchas cosas eran mal comprendidas o no se entendían en absoluto, ¿no? Ahí está en el libro de Daniel, donde se le dice: Daniel, escribe estas profecías, escribe este libro del futuro, pero séllalo porque la gente ahorita no lo va a entender hasta que sea el tiempo de que la gente lo pueda decodificar, ¿no? Entonces, cuando aparecen los computadores y la inteligencia superior humana, la era contemporánea, donde se podía decodificar el libro de Daniel. Bueno. A medida que los tiempos se acercan a la conclusión, los avisos se multiplican mientras nuevos hechos se realizan y todo parece más evidente. Entonces, ¿cuáles son los avisos, ¿no? Por eso Safiel siempre hablaba de los avisados, ¿no? Es entender las profecías de Fátima, Garabandal, la Salet. Esos profetas están hablando, esos profetas modernos, porque son los modernos, independientemente de que sean católicos o cristianos, son los modernos. Entonces nos dan en el lenguaje de ahora la decodificación de lo que se dijo en el lenguaje antiguo, y esas visiones, esos avisos son confirmaciones de que la profecía se está cumpliendo y en qué tiempos históricos estamos, ¿no? Más allá de lo geopolítico es lo espiritual, ¿no? Bueno, a medida que los tiempos se acercan a la conclusión, los avisos se multiplican, mientras nuevos hechos se realizan y todo parece más evidente. Es decir, están nuestras narices las señales. Es una época atormentada, en apariencia, aunque muchos no sean conscientes de ello. Lo mismo ocurrió antes del diluvio, cuando los hombres, como narra la Biblia, comían, bebían, se daban en casamiento y disfrutaban como si todo fuera normal.
y vino el diluvio y desaparecieron todas las cosas. La población del globo ha llegado hoy a una cifra nunca antes alcanzada: 8.000 millones de seres humanos. Está previsto el doble para el final del siglo. Bueno, eso está aquí hay otra cifra, pero yo lo aplico a 8.000 millones, ¿no? O sea, es decir, aquí dice que 3.500 millones en el 2020 y ya estamos en 8.000 millones, ¿no? Se dan cuenta que sí se ha multiplicado en doble. Todos los actores parecen bajar al escenario para el gran final. También por esto la vida hoy parece una barahunda, un desorden, un caos, un quilombo. Pero en medio de tanto caos son evidentes, sin embargo, los fermentos de una nueva vida, ¿no? Entonces, ¿cuáles son esos fermentos, no? Ese caos, los que sobrevivimos a la pandemia, los pura sangre, estamos entendiendo que hay algo nuevo, que si sobrevivimos a esa crisis mundial, estamos predispuestos al nuevo tiempo que viene, pero no con las reglas oscuras, sino con las nuevas reglas de la luz, ¿no? Las perspectivas para el futuro, aunque no inmediato, cuando todo haya concluido, son positivas bajo todo aspecto si se tiene la visión correcta. Será una sociedad mejor, hecha de humanos más adelantados en el espíritu, que vivirán una era feliz porque estará fundada en el principio del amor universal. No será ya el interés móvil de las acciones humanas ni materialistas, ni la voluntad de dominio, ni el apetito de los placeres materiales, sino solo por el amor recíproco, el desinterés y la alegría más pura del bien y la bondad mundial. La meta es ciertamente alta, pero el camino para alcanzarla, aunque sea penoso, es positivo. Bueno, seguimos. La Edad Oscura, es el capítulo 1, ¿no? Vamos a hacer introducciones de esto porque está impresionante y conecta con lo que hemos hablado. La Edad Oscura. Mientras asistimos a la progresiva decadencia de todos los valores, es que es lo que estamos viviendo ahora, el estado de malestar en el que hoy vivimos se expresa en el ánimo de muchos con un oscuro presentimiento de algo que está para acabar, ¿no? Ejemplo, la crisis de la cerveza Bud Light en Estados Unidos, cuando pierden 5.000 millones de dólares por hacer una campaña de la agenda progresista woke con un modelo transexual, que no representa en nada a los clientes, a los millones de consumidores de la cerveza Bud Light en Estados Unidos, y entran boicot. Eso es un espejo de esto, ¿no? Esos choques culturales de imponer una agenda a la fuerza oscura implica que cuando hay resistencia masiva, la luz está haciendo un movimiento, aunque parezca simplemente un debacle comercial de una cerveza en Estados Unidos. Eso en el fondo tiene mucho más tela que cortar, ¿no? De vez en cuando se publican aquí o allá noticias sobre el inminente fin del mundo, pero no se trata de esto. Paramahansa Yogananda, consultado una vez por la United Press, declaró que no está a la vista ninguna disolución de la Tierra, ¿no? El autor de Autobiografía de un Yogi, ese libro es impresionante. Si lo pueden conseguirlo, si lo tienen, léanlo de nuevo, ¿no? Paramahansa Yogananda dijo que 2.000 millones de años de ciclos equinocciales ascendentes y descendentes quedan todavía a nuestro planeta en su forma actual. Paramahansa Yogananda logró un nivel de iluminación en el que él podía proyectarse hacia las esferas cósmicas, donde se le mostraba el panorama de la Tierra visto desde el espacio universal. Entonces él lo define así, ¿no? Todavía quedan 2.000 millones de ciclos equinocciales a la Tierra, entonces no va a desaparecer. Es el mundo de los humanos, no el planeta Tierra. El mundo de los humanos, sí, el mundo es lo que los humanos le hicieron encima a la Tierra, pero el planeta Tierra va a seguir sin nosotros, o con nosotros los que sobrevivamos, o estemos lo suficientemente preparados para continuar en ese futuro. Bueno, la revista Time comentó que la declaración de Yogananda era tranquilizante. También nosotros, por lo que nos respecta, podemos considerarnos tranquilos, aunque se tratase de algo menos. Es decir, tranquilos en el sentido de que esto va a continuar desde la luz, pero va a haber una etapa de caos donde la oscuridad tiene que desaparecer. Según la doctrina hindú, los tiempos actuales son los denominados del Kali Yuga, la edad oscura, que forma parte de un mayor ciclo equinoccial que se llama Manvantara, ¿no? Este ciclo completo tiene la duración de 25.920 años,
los 26.000 años de los mayas, ven que todos hablan de lo mismo, los años terrestres que el Sol emplea para volverse a encontrar en el equinoccio de primavera. Está hecho de 4 fases: Dvapara Yuga, Tetra Yuga, Satya Yuga y Kali Yuga. Son como las estaciones del gran año cósmico. Entonces son la edad de oro, plata, bronce y hierro. Estamos en la de hierro, terminando la de hierro. La vida universal, como la individual, se desenvuelve en ciclos alternos y recurrentes, en una ordenada progresión, según un plan divino, todo regulado por leyes. Durante estos periodos ocurren en el planeta fenómenos grandiosos como el desplazamiento de los polos, el consiguiente derretimiento de hielos y por tanto sumersiones y emersiones de tierras con los naturales cambios de regiones climáticas y la sucesión de distintos tipos de razas y de civilizaciones. Son caos para renovación. La antigua tradición hindú ha pasado de Occidente a través de la civilización caldea, la judaica, la egipcia y la griega. Así, Hesiodo habla de 4 fases en la vida de la humanidad. Hesiodo, un filósofo griego, ¿no? Habla de 4 fases en la vida de la humanidad. La primera era la de oro, la segunda la de plata, la tercera del cobre, la cuarta del hierro, correspondientes a las orientales. En los yugas se habla de bronce, pero Hesiodo la menciona de cobre, ¿no? También en el libro de Daniel, cuando se habla de este monstruo que es hecho de 4 metales, habla que sus pies son de bronce, ¿no? Pero también los otros metales están en su cuerpo según va ascendiendo la mirada de Daniel. Bueno. Respecto a la duración, los 4 yuga del Manvantara, aun siendo submúltiplos de 25.920 años, no son iguales. Así consideramos 10. El ciclo completo se atribuye 4 a la primera edad, la más larga, la de oro, 3 a la segunda, la de plata, 2 a la tercera, la de cobre o bronce, y un ciclo a la última, la más breve. Esto coincide con las distintas profecías que hablan de la breve duración de la peor edad de todas, que es la de hierro, ya que la acción violenta es inmediata por su fuerza destructiva, mientras que la acción creadora obedece al carácter gradual y constructivo de la obra duradera. Obviamente, la edad más pesada tiene que ser más corta, porque si durara mucho se destruiría todo, y la edad más larga es la de dorada, porque construir toma más tiempo. Destruir es fácil, construir toma tiempo. Todas las profecías están de acuerdo acerca de que la fase que seguirá al actual periodo oscuro, ya que el ciclo volverá a empezar con una época feliz, la edad de oro. Entonces terminamos este Kali Yuga de hierro, por eso todo es pesado, todo es denso, todo es complejo, todo se contrae, nos asfixian con deudas, con impuestos, con cobros, con romperse trabajando el lomo para pagar unas cuentas, facturas, cuentas de la luz, del agua, el teléfono, internet, cuotas de tu automóvil, cuotas de tu casa, hipotecas. Esas asfixias materiales son las señales de que estamos en esta época de Kali Yuga de hierro, donde todo es denso y complejo. De hecho, la gente que vive sometida a esto vive más contraída, y entonces sufren de estreñimiento, son reprimidos emocionalmente, son reprimidos hasta sexualmente, son reprimidos emocionalmente, no expresan sentimientos, emociones. Son personas amargadas, tristes, melancólicas, nostálgicas, deprimidas, malgeniadas. Todo está porque están sufriendo un proceso de implosión, ¿no? Hasta que no toquen fondo y se resistan a eso y exploten, su conciencia no irá hacia afuera, ¿no? Entonces esa es la crisis personal, la noche oscura del alma, los 40 días de Jesús en el desierto. En eso estamos. Bueno, seguimos. Bueno, vamos para la Edad de Oro, ¿no? La más antigua profecía sobre los tiempos actuales. Siguiente párrafo. Paramahansa Yogananda, autor del afortunado libro Autobiografía de un Yogi, refiriéndose a las escrituras hindúes, afirma que la era de Kali, que es la diosa tenebrosa, ¿no? Kali es la diosa de los 8 brazos, que en cada brazo tiene un arma para destruir al mundo. De hecho, en la película Indiana Jones, la diosa Kali es la diosa de los oscuros.
Em, la diosa tenebrosa tiene las peores características. En efecto, la cuarta edad que estamos hoy viviendo en su última fase está expresada por una materialización progresiva del materialismo. Los elementos que la constituyen son evidentes para todo observador de la vida, para los despiertos, para los avisados, para los conscientes. La profecía que se refiere al Kali Yuga se lee en el Vishnu Purana, uno de los más antiguos textos sagrados de la India. La citamos con breve comentario. El lector podrá ver cómo representa una descripción exacta de nuestros tiempos. Ojo a esto, año 2023, ¿no? Los jefes, dice así, los jefes que dominarán sobre la tierra serán violentos, dictadores, hacedores de guerras. Se adueñarán de los bienes de sus súbditos, expropiadores. Prevalecerá la casa de los siervos y de los descastados, ¿no? Entonces la mayoría serán los desposeídos, ¿no? Breve será su vida, insaciables sus deseos, apenas conocerán la piedad. ¿Por qué será breve su vida? Porque serán estos jefes, estos gobernantes, lo estamos viendo, ¿no? Breve será su vida, es decir, vivirán 80, 70 años. ¿Por qué? Porque ellos, al estar basados en un material, también son consumidores de cigarrillos, alcohol, drogas, etc. Entonces su vida será corta por eso, ¿no? Y al ser tan ambiciosos, tan huraños, tan mezquinos, tan sin alma, pues sus cuerpos no durarán mucho, ¿no? Insaciables sus deseos, son hoyos negros de ambición, quieren más, nada es suficiente. ¿No? Lo estamos viendo ahora mismo, ¿no? Estos globalistas psicópatas. Apenas conocerán la piedad, no tienen sentido de piedad, misericordia, el dolor ajeno no les importa, cero empatía. Los propietarios abandonarán la agricultura y comercio. Lo estamos viendo ahora, ¿no? Están oprimiendo con estas normas del cambio climático globalista a los agricultores y empresarios, ¿no? Agricultores en Europa, holandeses, en Bélgica, y los comerciantes, ¿no? O sea, las empresas, ¿no? Acabar la clase media para ellos montar un mundo de oligarquía y pobres. Vivirán pasando al estado de siervos y ejerciendo distintas profesiones, ¿no? Es decir, a quienes se les quiten sus cultivos y sus empresas pasarán de la clase media a la clase pobre y por eso irán pasando de diferentes empleos. Los jefes, o sea, los gobernantes, bajo pretextos fiscales, es decir, bajo pretextos de leyes impuestas por ellos mismos, o de pago de impuestos o no pago de impuestos, robarán y despojarán a sus súbditos y destruirán la propiedad de los particulares, ¿no? Estamos viendo, ¿no? Cuando expropian empresas y no las expropian para ellos utilizarlas en su beneficio, sino que las expropian para destruirlas, ¿no? En Cuba se vio, Cuba es el ejemplo de eso, ¿no? Destruir todo, no para robárselo, sino para dejarlo destruido, ¿no? La moralidad y la ley disminuirán día a día hasta que el mundo esté totalmente pervertido. Lo estamos viendo en la agenda del arco iris, ¿no? No puedo decirlo acá porque censuran el video. Y la impiedad prevalezca entre los hombres, ¿no? La depredación mutua. El hombre es reducido a un número. Somos números en registros, somos números en bases de datos, somos números en IP de computadores, somos números en registros de nacimiento, somos números en registros de sociedad, desde seguridad social, ¿no? De la calidad humana degradado a cantidad, ¿no? Es decir, de un ser humano es degradado a una masa, considerado masa. Es la llegada al poder de la clase proletaria, los proletarios de proles, la descendencia, o sea, productores de cuerpos, pero eunucos del espíritu, es decir, castrados espiritualmente, sin alma, preádámicos, masa impersonal, todos iguales como los castores, según la expresión de Giuseppe Mazzini. Entonces, masificar la especie humana para controlarla como borregos y simplemente llamarlas ganado, ¿no? Ganado vacuno. Bueno, dejémoslo ahí. Las castas y las clases antiguamente tenían su función, ya que los hombres están distintamente clasificados para llevar a cabo una determinada actividad según las dotes de cada uno.
Esto lo sabían los que gobernaron con sabiduría en la primera edad de la humanidad, inspirados en los más altos ideales. Es decir, en la edad de oro se regía la existencia de esta manera. Así, las razas antiguas que iniciaron su vida bajo los reyes divinos, reyes que sí eran divinos, no estos reyes humanos que son simples egocéntricos y que son realmente humanos con poder pero sin alma, que se creen descendientes de los reyes divinos de la antigüedad de hace cientos de miles de años, que de hecho la decadencia de estos reyes humanos está viendo ahora con las revelaciones del príncipe Harry de Inglaterra, que está revelando en libros, documentales de Netflix, realities, lo que sea, entrevistas, pues está revelando las porquerías de la realeza británica, y eso implica la decadencia o la caída de estos falsos reyes, ¿no? Esto es una señal de la caída de los falsos reyes, ¿no? Que no son divinos, son tan humanos como nosotros, ¿no? Bueno, las razas divinas que estuvieron divididas, que estuvieron regidas por reyes divinos, es decir, con ADN de las estrellas, estaban divididas para su buena administración en sacerdotes, brahmanes, guerreros, nobles, mercaderes, burguesía, es decir, pero una burguesía no como la venden los comunistas, sino como una burguesía de una clase dirigente que tenía en cuenta la organización de una sociedad, una civilización para que funcionara, ¿no? Por último, siervos, obreros y proletarios, es decir, los sirvientes, los trabajadores, los constructores, que son los obreros, y los proletarios, que son los que producen productos, ¿no? Según Platón, la primera casta representa el espíritu, la segunda la mente, y las otras dos las pasiones emotivas, las actividades inconscientes, los instintos de la vida orgánica. La anulación de toda división debería haberse efectuado con la subida al nivel más alto del espíritu, es decir, todos evolucionaremos hasta llegar a los niveles superiores, ¿no? De hecho, este sistema de castas en la India es un sistema materialista, entonces mantiene a las castas más bajas sometidas a las oligarcas, y entonces eso implica estas luchas de castas y de clases en la India. Porque con la excusa del karma perdieron la conexión espiritual, pero es porque estamos en Kali Yuga, ¿no? Bueno. La anulación de toda división debería haberse efectuado con la subida al nivel más alto del espíritu, en el amor universal. Este fue el mensaje de Jesús, y así sucederá en el futuro. En la edad oscura, por el contrario, sucede la nivelación a lo bajo, con la lucha por medio de la violencia. Entonces, todas estas guerras mundiales son señales de eso, ¿no? Son válidas en el Kali Yuga, porque es la edad materialista de acabar al otro desde lo material. En una guerra destruyo tu país, tu casa, tus fábricas, y destruyo tus cuerpos, ¿no? Así es. La carrera al poder de los hombres ineptos, astutos y violentos, no para ofrecerse al servicio del bien de los otros, sino para imponerse sobre los otros y dominar. Entonces, hombres en el poder ineptos, astutos y violentos. Entonces, lo estamos viendo ahora con todos estos presidentes, gobernantes, psicópatas que son totalmente ineptos para manejar un país, pero llegan a la presidencia, ¿no? Bueno, esto ha producido una jerarquía no de valores, sino de la intriga. La locura de los actuales conductores de la sociedad humana, globalistas, hace pensar en lo que habían escrito nuestros padres antiguos. Júpiter hace enloquecer a aquellos que quiere perder. Entonces, eso es de la mitología griega, ¿no? Júpiter o Zeus hace enloquecer a aquellos que quiere perder, ¿no? Buda había afirmado en la noble verdad que lleva a la eliminación del dolor y comprende los 8 grados de una disciplina que debe seguirse. Las 8 verdades, las nobles verdades de Buda son: recta opinión, recto pensamiento, recta palabra, recta acción, recta vida, recto esfuerzo, recta atención y recta meditación.
¿no? Entonces es el mismo principio de buena acción, buen resultado, mala acción, mal resultado, ninguna acción, ningún resultado. Esa es la palabra karma, significa acción, no es castigo como lo aplican las personas que no conocen los principios de la religión hindú. Karma no es castigo, karma es acción. Entonces, según tu acción, según tu karma, ¿no? El hombre ha seguido el camino opuesto, el de la mentira y el engaño. Esto es lo normal en Kali Yuga. El occidental, extrovertido y superficial, ha acentuado aún más la carrera hacia el sufrimiento en la búsqueda de un bienestar material que solamente es aparente, es decir, un bienestar material de las apariencias que no proporciona bienestar ni emocional, ni psicológico, ni psíquico, y mucho menos bienestar espiritual, ¿no? La profecía sobre el Kali Yuga prosigue. Bien, 45 minutos de video. Motivo de devoción será solo la salud física, porque esto será reducido a lo material. Solo unión entre los sexos será la pasión. El único camino del éxito, la falsedad. La tierra será venerada solamente por sus tesoros materiales, es decir, volvemos a la historia, ¿no? Los indios Hopi, los indios Pueblo, dicen en Estados Unidos, los americanos, dicen que la tierra no pertenece a los hombres pertenecemos a la tierra. Pero entonces en este siglo XX-XXI, lo que más se ha promovido en términos de riqueza material es la posesión de la tierra por parte de los hombres, ¿no? Eso es una prueba de esto, ¿no? una confirmación de esto. Las vestiduras sacerdotales sustituirán a las cualidades del sacerdote, entonces valen más las ceremonias, los adornos, la apariencia, los lujos, la seda, el satín, vale más eso que la verdad, calidad espiritual del sacerdote, ¿no? Eso lo estamos viendo, lo vemos en las religiones modernas, ¿no? Una sencilla absolución significará purificación. La raza será incapaz de producir nacimientos divinos. Entonces, una sencilla absolución por parte de un sacerdote ya sí será suficiente para que las personas se sientan purificadas, ¿no? El que peca y reza empata, ¿no? Entonces, que un sacerdote te haga rezar 3 Padres Nuestros, 2 Ave Marías y un Gloria a Dios, pues ya con eso ya estás limpio y puedes seguir haciendo lo que se te dé la gana, ¿no? Estos son señales de esto, no estamos juzgando, son señales de esto, ¿no? La raza será incapaz de producir nacimientos divinos, es decir, que los seres que nazcan en este ciclo serán carentes de alma. Entonces por eso también hay tanta maldad en el mundo, ¿no? También hay tantos niños psicópatas, niños malvados, niños sin empatía, sin sentimientos, totalmente egoístas, egocéntricos, caprichosos, pataletosos, no son tiernos, no sin amor, malvados, casi endemoniados, por eso mismo, ¿no? Porque estamos en ese es producto de la raza, de ese ciclo del Kali Yuga, ¿no? Porque los seres están procreando con energía densa, entonces solo producirán más humanos densos, ¿no? Los hombres preguntarán: ¿qué autoridad tienen los textos tradicionales? Es decir, descartarán lo antiguo, la sabiduría antigua. Los matrimonios dejarán de ser un rito. Entonces, el culto a la modernidad elimina la sabiduría antigua, ¿no? Solamente ahorita vale el evangelio según los influencers, ¿no? La palabra de los influencers vale más que toda la sabiduría antigua, ¿no? Los matrimonios dejarán de ser un rito, entonces se casarán por conveniencia, se casarán por beneficios materiales, por atracción física, pero no habrá un rito en el que realmente haya una comunión de amor, ¿no? Aunque se realicen actos de devoción, no producirán ningún resultado, es decir, los rituales espirituales serán meros shows, ¿no? Toda clase de vida será promiscuamente igual para todos, entonces porque está reducida a lo material. La ceguera moral impedirá a muchos hombres ver cuál es la verdadera civilización y les hará creer conquistas
de lo que solamente son regresiones en el camino humano y social. Entonces, estos que se creen que conquistaron el mundo porque lo tienen todo lo material, son multimillonarios, dueños de miles de millones de dólares, billonarios, dueños de franquicias, dueños de países, pues lo que no se dan cuenta es que todo se redujo a lo material y quedaron por fuera de lo humano y mucho menos con eso ayudan a los otros, ¿no? Así serán exaltados el ateísmo, o sea, el ateísmo lo estamos viendo, ¿no? Negar a Dios. Serán exaltados el divorcio, es decir, la lucha, la guerra de sexos, la lucha entre hombres y mujeres, la adoración del bienestar como único fin, el bienestar material como único fin, la nivelación indiscriminada, es decir, igualar a todos, es estas cosas de los ministerios de igualdad, pedir igualdad de derechos, es decir, sí igualdad de derechos bajo la ley, igualdad de derechos bajo las leyes divinas o igualdad de derechos bajo que todos los seres humanos tienen derecho a la vida, pero la igualdad en el sentido de imponer agendas minoritarias a la mayoría con el discurso de la igualdad, ¿no? Eso es lo que estamos viendo ahora. La astucia, es decir, pasar por encima de los otros, la satisfacción de los sentidos como motivos de exaltación, ¿no? Ya estamos en el metaverso, ¿no? Exaltar los sentidos a través de máquinas. Ya pasamos por la exaltación de los sentidos a través de drogas. La siguiente fase es a través de máquinas, ¿no? Eso está muy bien en la muy explicado en la película Ready Player One de Steven Spielberg, ¿no? Que la gente se volvía adicta al metaverso, ¿no? Y la religión, la familia, el trabajo digno, la ayuda a los otros se consideran solamente en función del propio egoísmo o de una apariencia vacía y formal. La espiritualidad es ignorada, o sea, la manifestación de la mejor parte del ser humano con la que sale de la propia animalidad para elevarse al contacto con las esferas superiores de lo invisible y el universo sutil. Y sigue todavía, ¿no? Sigue todavía esta explicación de cómo es el Kali Yuga y lo estamos viviendo, es que es calcado, ¿no? Tal cual, un espejo de lo que estamos viviendo. Año 2023. Dice el Kali Yuga: aquel que posea y distribuya más dinero será dueño de los hombres que concentrarán sus deseos en la adquisición, aunque sea deshonesta, de la riqueza. Entonces es este materialismo extremo, el amor al dinero, las posesiones materiales, hasta el punto de comprar personas, ¿no? Todo hombre se creerá igual a un brahman, ¿no? Todo hombre se creerá que tenga riqueza material, se creerá igual que un iluminado, lo cual es falso. La gente tendrá terror a la muerte y temerá a la escasez, ¿no? Claro, porque se reduce lo material. Si no tengo dinero para comer, moriré y me iré al infierno, y si no hay infierno, igual moriré y desapareceré, ¿no? Temerá a la escasez, porque la escasez representa que perderá los beneficios materiales. Solamente por esto conservará una aparente religiosidad. Entonces ya van a la iglesia y a los rituales religiosos por miedo, ¿no? O para aparentarle a los otros, o por y ganar indulgencias, ¿no? A través de esto, pero no porque haya una verdad, una verdadera conexión espiritual con la fuente creadora y con el amor universal, ¿no? Las mujeres no seguirán las órdenes de los mandatos morales, ni de sus padres ni sus esposos. Serán egoístas, abyectas, mentirosas, descentradas, manipuladoras, y se unirán a los disolutos o a los cascos, a los díscolos. Se convertirán en objeto solamente de satisfacción sensual y aceptarán esto como tal. Entonces, lo estamos viendo, ¿no? Ya hace muchos años, ¿no? La publicidad donde se utiliza el cuerpo de la mujer como mecanismo de compraventa para estimular a los hombres a comprar un producto a través de su estimulación sexual. Y las mujeres aceptarán esto en el sentido de que las modelos, las reinas, todas las que están ahora, las actrices de videos o películas para adultos, ahora la siguiente fase se convirtió en OnlyFans. Entonces se dan cuenta que
ellas aceptarán esto a cambio de beneficios monetarios, ¿no? Y ya el OnlyFans, por ejemplo, las mujeres no tienen ningún contacto físico con ningún hombre, todo se vuelve virtual a través de una pantalla y ellas ganan mucho dinero simplemente haciendo shows eróticos, ganando mucho dinero y no tienen con ningún contacto físico con estos hombres que las ven y es eso, ¿no? Se están siendo objetos de satisfacción sensual y a cambio de esto ganarán beneficios materiales, porque estamos en este punto material, o sea, son comprobaciones de esto que se está profetizando aquí, ¿no? Y ya vamos en eso, ¿no? La corrupción extrema ha procedido siempre a todos los ocasos de civilizaciones. La historia humana nos ofrece abundantes testimonios de ello. La liberación hacia lo bajo es el libertinaje, obra de hombres incapaces de introducirse en el camino justo, el que se realiza mejorándose. Y creen en cambio libertad, lo que es un encadenamiento peor. Claro, porque te vuelves adicto a esos beneficios materiales y te vuelves esclavo de ellos, ¿no? Buscando la libertad la pierden, ¿no? Por esto ni se dan cuenta siquiera de que están siendo tiranizados, esclavizados y convertidos en instrumentos de otras fuerzas oscuras que son las que realmente gobiernan el mundo de lo material. Aquí está. La demagogia es un medio para adueñarse de los otros. La demagogia, ¿qué es lo que hacen los políticos? Vendiendo que todo lo hacen por el bien del pueblo. Pero la insolencia, fundada en la inmoralidad, hará a los hombres viles ante la suprema criba de la existencia, la muerte. Los que no han discernido entre los valores reales y los valores ilusorios de la existencia, todavía menores de edad en espíritu, colocan todo al mismo nivel, al nivel material. Más bien con frecuencia invierten los valores poniendo en primer lugar lo que no vale, es decir, lo que es impermanente. Que lo hablan los budistas bien, ¿no? La impermanencia es la característica de lo material, ¿no? Pero delante del revelador absoluto, la muerte, quedan asustados. Es decir, uno se muere y nada se lleva, ¿no? No hay un entierro, no hay un funeral con trasteo, no hay un funeral con mudanza. Y eso es a lo que más le temen los materialistas, a morirse y perder el cuerpo, y a morirse y a dejar todo lo material que consiguieron. Bueno, entonces, por eso quedan asustados frente a la muerte, y entonces se ilusionan a sí mismos con la práctica de una religión solamente para tener un consuelo psicológico, ¿no? Pero realmente no, sin saber de la trascendencia del espíritu, no están seguros que hay algo más allá. Entonces por eso le temen a la muerte, ¿no? Porque creen que morir es desaparecer, que morir es como que eres un televisor y se apaga y ya, todo quedó negro, ¿no? Y no hubo más. Entonces por eso, si la única existencia es lo material, tengo que aferrarme a ella como sea. Y cuando llegue la muerte, entonces por eso le tienen miedo a la muerte, porque piensan que no hay nada más allá y que todo lo material que obtuvieron pues lo van a perder, incluidos sus cuerpos, ¿no? Por ley de causa y efecto, el actual último periodo es aquel en el cual todas las cosas van a su conclusión. Los orientales consideran que al Kali Yuga, la época del vencimiento del pasado, en la que se saldan todas las cuentas abiertas en las épocas del ciclo final. O sea, es un karma cósmico. Y también es un karma planetario. Bueno. Cerradas las cuentas, se puede continuar con el balance claro para el futuro, o un equilibrio de tus karmas dharmas para seguir evolucionando. Es una visión serena y altamente responsable de la vida quien ha alcanzado la mayoría espiritual. Por esto, desde milenios, los sabios orientales habían visto como anticipación lo que ahora está ocurriendo y lo que ocurrirá en los años futuros. Bueno, esto ya va, aquí lo dejamos porque ya el programa de video se va a cancelar, 59 minutos, así que esto está súper interesante. Cuídense mucho, esto continúa, aquí hay mucho que ver. Cuídense mucho. Bye bye. Pongan el video en 1.5 de velocidad para que no les dure 59 minutos, sino les dure menos. Tip para terminar. Cuídense mucho. Bye bye. Chao.